Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Mi esposa pensaba que yo no tenía ni idea sobre su entrenador personal, hasta que aparecí en el motel donde se veían. 23 años de matrimonio, 2 hijos, y estaba lista para quitarme la mitad de mi negocio y dárselo a su novio. Pero subestimó a este mecánico de pueblo. Mi nombre es Gerardo Cárdenas. Tengo 52 años y he dirigido reparación de camiones Cárdenas aquí en San Juan del Río, Querétaro, durante los últimos 18 años. Lo construí de la nada hasta convertirlo en algo que realmente importa en esta ciudad. Reparamos de todo, desde tráileres hasta equipo de construcción. Y tengo fama de ser derecho con la gente. Trabajo honesto, precios justos, sin rodeos. Así es como siempre he vivido mi vida. Y pensaba que así es como mi esposa, Diana, vivía la suya también. Tenemos 2 hijos. Sofía, que tiene 17 años y se está preparando para la universidad, y Elías, de 15, que cree que lo sabe todo de todo. Buenos chicos, ambos. Aunque últimamente habían estado actuando raro, los niños se dan cuenta de las cosas. Sienten cuando algo anda mal en casa. Incluso cuando los adultos intentan mantener las apariencias, la primera verdadera señal de alarma ocurrió hace unos 6 meses, aunque no la reconocí en su momento. Diana empezó a hablar sobre volver a ponerse en forma, inscribiéndose en unas nuevas clases de fitness en el centro. Ahora, no me malinterpreten, estoy totalmente a favor de que la gente se cuide. Pero Diana nunca había mostrado mucho interés en hacer ejercicio antes. Siempre había sido hermosa para mí, tal y como era. Pero, de repente, estaba comprando ropa deportiva nueva, pasando 2 horas en el gimnasio 3 veces por semana, y regresando a casa toda llena de energía y muy platicadora sobre su entrenador y sus compañeros del gimnasio. Empezó a comer alimentos diferentes, a tomar esos licuados de proteína, todo ese rollo. Y sí, se veía bien, mejor que en años. Pero algo en la forma en que hablaba de todo eso simplemente me daba mala espina. Luego estaba su padre, don Horacio. El pobre hombre ha estado viviendo con nosotros durante el último año desde que su demencia empeoró. La mayoría de los días ni siquiera recuerda dónde está. Pero sigue siendo familia, y no somos del tipo de personas que lo meterían en un asilo. Diana siempre había sido buena con él, paciente y amable. Pero últimamente, se irritaba con él más a menudo, contestándole mal cuando repetía las cosas o se olvidaba de algo simple. Necesito salir de esta casa, decía después de lidiar con uno de sus episodios. Ya no puedo respirar aquí adentro. Supuse que era solo el estrés de cuidar a alguien con demencia. Es difícil para todos, pero ahora me pregunto si estaba usando la condición de don Horacio como fachada para algo completamente distinto. Cuando la mente de alguien está fallando, ¿se convierten en coartadas convenientes, verdad? Las llamadas telefónicas también empezaron en esa época. Conversaciones rápidas que se detenían en cuanto yo entraba a la habitación. Mensajes de texto que la hacían sonreír de formas que no había visto en años. ¿Por qué? Yo le preguntaba quién era. Me decía que era su hermana o alguna de las señoras de su grupo de fitness. Que solo hacían planes para el entrenamiento del día siguiente. Me lo decía con esa sonrisa brillante que solía alegrarme el día, pero que empezaba a sentirse forzada. Confié en ella. Eso es lo que hace un tonto. Confía en la mujer con la que se casó, la madre de sus hijos, la persona que se supone que debe apoyarlo sin importar qué. Pensé que estábamos pasando por uno de esos baches que a veces tienen los matrimonios largos. Pensé que si trabajaba más duro, traía más dinero, tal vez si la llevaba a unas buenas vacaciones, todo se arreglaría. Vaya que fui un idiota. La noche que todo empezó a desmoronarse fue un martes de marzo. Lo recuerdo porque acabábamos de terminar un trabajo grande en una flotilla de camiones de reparto y yo estaba exhausto. Llegué a casa alrededor de las 8:30 de la tarde esperando encontrar a Diana ayudando a Sofía con sus solicitudes para la universidad o asegurándose de que Elías hubiera terminado su tarea. En cambio, encontré a don Horacio sentado solo en la sala, mirando la televisión con una mirada confundida en el rostro. El anciano todavía estaba en pijama y era evidente que nadie lo había ayudado a vestirse ni le había dado de cenar. ¿Dónde está Diana?,
Le pregunté a Sofía, que estaba en la cocina preparándose un sándwich. Sofía me miró con una expresión que nunca le había visto, como si cargara con un gran secreto. Mamá dijo que tenía que ir a una junta de emergencia de la clase de fitness. Algo de que el instructor estaba enfermo. La voz de Sofía tenía un tono cortante. Un tono que me decía que ella no creía lo que estaba diciendo, tanto como yo tampoco lo creía. Mi hija de 17 años estaba cubriendo a su madre, y ambos lo sabíamos. ¿A qué hora se fue?, pregunté, tratando de mantener un tono casual. Alrededor de las 6, respondió Sofía, sin mirarme a los ojos. Dijo que regresaría a las 10. Eran casi las 9. ¿Qué clase de junta de emergencia de un gimnasio dura 3 horas? Ayudé a don Horacio a comer algo y lo acomodé en su habitación. Todo el tiempo, mi mente no paraba de dar vueltas. Los gimnasios de los pueblos no tienen juntas de emergencia que se extienden fuera de horario laboral. E incluso si las tuvieran, ¿por qué Diana no contestaba su teléfono? Intenté llamarla 2 veces, y en ambas mandó directo al buzón de voz. Ahí fue cuando empecé a prestar verdadera atención. Durante las siguientes semanas, comencé a tomar notas mentales del horario de Diana. Las clases de fitness que parecían cambiar de horario sin previo aviso. El trabajo voluntario en el banco de alimentos que, por lo visto, requería que se vistiera como si fuera a una cena de negocios. Las noches de chicas de las que regresaba oliendo a loción. Loción de hombre. Mi hermano Carlos pasó por el taller una tarde. Había estado sobrio por unos 6 meses esta vez, lo cual era un récord para él desde que regresó del ejército. Me echó una mirada y supo de inmediato que algo me estaba comiendo por dentro. «Te ves de la patada, Gerardo», dijo Carlos, acomodándose en la silla frente a mi escritorio. «¿Qué está pasando?» Carlos siempre ha sido directo conmigo. Incluso cuando la verdad dolía, especialmente en esos casos. «Creo que Diana está viendo a alguien», le dije. Las palabras se sintieron extrañas al salir de mi boca, como si estuviera hablando de la vida de otra persona. Carlos asintió lentamente. Él había pasado por sus propios problemas de pareja, aunque los suyos fueron causados en su mayoría por la botella. ¿Tienes pruebas o solo un presentimiento? Solo un presentimiento, hasta ahora, admití. Pero es uno muy fuerte. Entonces consigue pruebas, dijo Carlos simplemente. No hagas acusaciones que no puedas respaldar, pero tampoco ignores tu instinto. El instinto suele tener razón en estas cosas. Esa noche, Diana llegó a casa de otra reunión de voluntarios a las 10:45 de la noche. Me dio un beso en la mejilla como si no pasara nada y se fue directo a la ducha. Decidí que era momento de dejar de ser ingenuo y empezar a ser inteligente al respecto. La oportunidad llegó 3 semanas después, cuando Diana anunció que se iría a un retiro de fitness de fin de semana en la ciudad de Querétaro. 2 días de entrenamiento intensivo y talleres de bienestar, dijo. Curioso como nunca antes había mencionado querer ser instructora de fitness. Necesito esto, Gerardo, me dijo Diana mientras empacaba su maleta de fin de semana. Necesito concentrarme en mí misma por una vez. Lo que necesitaba eran 2 días con quienquiera que se estuviera viendo a escondidas. Pero me guardé ese pensamiento. Después de que se fue el viernes por la mañana, manejé al gimnasio donde supuestamente tomaba sus clases. El lugar se llamaba Gimnasio Hierro, un negocio pequeño en una plaza comercial en el centro. Entré y pedí hablar con el gerente sobre las opciones de membresía. Su esposa ha estado viniendo aquí por meses, me dijo el gerente, un muchacho joven llamado Toño. Es muy dedicada con sus entrenamientos. Oh, sí. ¿Qué clases toma?, pregunté, haciéndome el desentendido. Toño me miró confundido. ¿Clases? No damos clases grupales aquí, señor. Son puros entrenamientos individuales y entrenamiento personal. Su esposa entrena con Beto Córdoba la mayor parte del tiempo. Beto Córdoba. Por fin, un nombre que encajaba con mis sospechas. Beto es uno de nuestros mejores entrenadores, continuó Toño. Realmente ayuda a la gente a alcanzar sus metas físicas, si me entiende. Sí, entendía perfectamente lo que quería decir. Esa noche, hice algo que nunca pensé que haría. Seguí a mi esposa. Les había dicho a los niños que estaba en su retiro,
pero yo tenía el presentimiento de que estaba en algún lugar mucho más cerca de casa. Manejé hasta el estacionamiento del gimnasio Hierro y esperé. Efectivamente, a las 7:30 de la tarde, el auto de Diana se detuvo. Se bajó usando un vestido que costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en una semana. No era exactamente ropa para un retiro. Unos minutos después, se detuvo una camioneta pick-up negra. Un hombre se bajó, alto, musculoso, probablemente a principios de sus 50. Ese tenía que ser Beto Córdoba. Caminó hacia el auto de Diana, se asomó por la ventana y la besó. No un beso amistoso en la mejilla. Un beso largo e íntimo entre dos personas que definitivamente no eran solo entrenador y clienta. Mis manos se apretaron contra el volante, pero me quedé quieto. Necesitaba ver más. Se fueron por separado, pero en la misma dirección. Los seguí a la distancia, con el corazón latiéndome como un tambor en el pecho. Terminaron en el motel El Río, el tipo de lugar que renta habitaciones por hora. Observé a Beto registrarlos mientras Diana esperaba en su auto. 23 años de matrimonio, 2 hijos, una vida que habíamos construido juntos, y ella lo estaba tirando todo por la borda por encuentros en un motel de mala muerte con su entrenador personal. Manejé de regreso a casa sintiéndome como si me hubieran destripado con un cuchillo oxidado. Pero al menos ahora lo sabía con certeza. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? Pasé el resto de ese fin de semana planeando mi siguiente movimiento. Diana llegó a casa el domingo por la noche llena de historias sobre los increíbles talleres y seminarios transformadores a los que había asistido. Incluso trajo un certificado falso de un programa de bienestar inventado. Las mentiras le salían con tanta facilidad ahora. Eso era lo que más dolía. No solo que estuviera engañándome, sino que se había convertido en alguien que podía mirarme a los ojos y mentirme sin siquiera pestañear. El lunes por la mañana, yo estaba en la cocina preparando café cuando Diana bajó las escaleras en bata. Se veía relajada, fresca, como si su fin de semana de adulterio hubiera sido exactamente las vacaciones que necesitaba. Buenos días, mi amor, dijo Diana, acercándose para darme un beso en la mejilla como lo había hecho cada mañana durante más de 2 décadas. Di un paso atrás antes de que pudiera tocarme. Tenemos que hablar, le dije, dejando mi taza de café sobre la barra. Algo en mi voz debió advertirle porque su expresión cambió de inmediato. La sonrisa relajada desapareció, siendo reemplazada por cautela. ¿Sobre qué?, preguntó Diana, aunque pude notar que ya lo sabía. La miré directo a los ojos y le dije, dile a Beto que a partir de la próxima semana te tendrá libre de forma permanente. Yo me encargaré de los papeles del divorcio. El color desapareció del rostro de Diana. Abrió ligeramente la boca, pero no le salieron palabras durante 10 largos segundos. Solo se quedó ahí, paralizada, como un venado lampareado en la carretera. Espera, ¿qué?, susurró finalmente Diana, con voz apenas audible. Me escuchaste, respondí, con voz firme y tranquila. Te vi en el motel El Río el viernes por la noche. Sé lo de tu entrenador personal y lo de tu retiro de fin de semana. Que no fue ningún retiro. Los ojos de Diana se abrieron de par en par. Y vi algo que nunca antes le había visto. Miedo genuino. No miedo a perderme a mí, sino miedo a perder su vida cómoda, su casa, su seguridad. Gerardo, te lo puedo explicar, empezó a decir Diana, pero levanté la mano para detenerla. Sin explicaciones, dije firmemente. Sin excusas, sin mentiras sobre cómo esto es de alguna manera mi culpa. Sé lo que vi y sé lo que has estado haciendo. Diana intentó recuperarse, intentó hacer su acto de inocencia. Estás siendo paranoico. Beto es solo mi entrenador. Estábamos discutiendo mis metas de fitness. ¿En un motel?, pregunté. ¿Durante todo el fin de semana? Su rostro se puso rojo. Atrapada en otra mentira. Intentó un enfoque diferente. ¿La ira? ¿Cómo te atreves a seguirme?, soltó Diana. Eso es una violación a mi privacidad. Tu privacidad, me reí, pero sin gracia. Perdiste tu derecho a la privacidad cuando empezaste a engañar a tu esposo y a mentirle a tus hijos. Ahí fue cuando jugó su última carta. El papel de víctima.
No entiendes la presión bajo la que estoy, dijo Diana, con lágrimas empezando a formarse en sus ojos. Cuidar a tu padre, lidiar con los niños, sentirme atrapada en esta casa. Necesitaba a alguien que me hiciera sentir viva de nuevo. Entonces debiste haber hablado con tu esposo en lugar de tener una aventura con tu entrenador, respondí fríamente. La bofetada vino rápida, pero le detuve la muñeca antes de que su mano alcanzara mi rostro. No lo hagas, le dije en voz baja, con un agarre firme pero sin lastimarla. Ya has hecho suficiente daño. Después de nuestra confrontación, Diana pasó por las 5 etapas del duelo en cámara rápida. Primero vino la negación. Intentó convencerme de que lo que vi no era lo que pensaba que había visto. Luego, la ira. Me gritó sobre la invasión a la privacidad y sobre cómo estaba destruyendo nuestra familia por nada. Estás siendo ridículo, Gerardo, gritó Diana, su voz resonando por la cocina. Beto y yo solo somos amigos. Estás viendo cosas que no existen. Los amigos no se ven en un motel para fines de semana íntimos, respondí con calma. Cuando la negación y la ira no funcionaron, pasó a la negociación. De repente, estaba dispuesta a dejar sus clases de fitness, cortar todo contacto con Beto, ir a terapia de pareja, cualquier cosa para evitar las consecuencias de sus decisiones. Podemos superar esto, suplicaba Diana, con lágrimas escurriendo por su rostro. Todos los matrimonios tienen malas rachas. Tenemos 23 años juntos, 2 hijos hermosos. No puedes tirar todo eso a la basura. Yo no estoy tirando nada a la basura, le dije con firmeza. Tú ya lo hiciste cuando decidiste engañarme. Para la tarde, ya había pasado a la etapa de depresión, sentada en la mesa de la cocina, llorando sobre una caja de pañuelos como si su mundo se estuviera acabando. Tal vez así era, pero ella había sido la arquitecta de su propia destrucción. Los niños llegaron de la escuela para encontrar a su madre envuelta en llanto y a su padre con rostro de piedra empacando las pertenencias de ella en bolsas de basura. Sofía echó un vistazo a la situación e inmediatamente entendió lo que estaba pasando. ¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo?, me preguntó Sofía en voz baja mientras Diana continuaba con su dramática sesión de llanto. Lo sospechaba desde hace semanas, pero lo confirmé este fin de semana, respondí honestamente. Sofía asintió. Qué bueno. Me preguntaba cuándo te ibas a dar cuenta. A Elías le estaba costando más trabajo procesarlo todo. No dejaba de mirar entre su madre llorando y su estoico padre como si estuviera viendo un partido de tenis. Papá, ¿qué está pasando?, preguntó Elías, con una vocecita confundida. Tu madre ha estado viendo a otro hombre a nuestras espaldas, le expliqué. ¿Se va a quedar en otro lado por un tiempo con Beto?, preguntó Sofía, y tanto Diana como yo la miramos sorprendidos. ¿Cómo sabes lo de Beto?, preguntó Diana entre lágrimas. Sofía puso los ojos en blanco. Tengo 17 años, mamá, no 7. ¿Acaso creías que no me daba cuenta cuando llegabas oliendo a loción, o que no te veía mandando mensajes y sonriendo como idiota, o que no te escuchaba hablando por teléfono en tu carro? La verdad había salido a la luz y ya no había forma de ocultarla de nuevo. Esa noche, la madre de Diana, doña Beatriz, llamó por teléfono. Era obvio que Diana le había dado una versión muy editada de los hechos, porque doña Beatriz entró al ruedo atacando como si yo fuera el villano del cuento. ¿Cómo pudiste correr a Diana por un malentendido?, me reclamó doña Beatriz por teléfono. No hay ningún malentendido, doña Beatriz, le respondí tranquilamente. Su hija ha estado teniendo una aventura. Me ha estado mintiendo a mí y a los niños durante meses. Eso es imposible, insistió doña Beatriz. Diana nunca haría algo así. Es una buena mujer católica. Las buenas mujeres no se ven con sus novios en los moteles, dije, y le colgué. Una hora después, doña Beatriz estaba en la puerta de mi casa, con aspecto de estar lista para la guerra. Doña Beatriz Velasco siempre había sido una fuerza de la naturaleza. Pero esa noche, era un huracán. Irrumpió en mi casa sin invitación, apuntándome con el dedo como si yo fuera el mismísimo diablo. Escúchame bien, Gerardo Cárdenas, dijo doña Beatriz, con la voz temblando de justa indignación. No sé qué clase de mentiras te has convencido de creer, pero no vas a destruir la reputación de mi hija por una fantasía tuya. No es una fantasía, doña Beatriz, respondí, manteniéndome firme.
Los vi juntos. Tengo pruebas. ¿Pruebas?, se burló doña Beatriz. ¿Qué pruebas? Algunos delirios paranoicos. Ahí fue cuando Sofía dio un paso al frente. Mi hija de 17 años miró a su abuela directamente a los ojos y le dijo: «Abuela, mamá ha estado engañando a mi papá. Todos lo sabemos. Deja de fingir que es una pobre víctima inocente». El rostro de doña Beatriz se puso blanco, luego rojo, luego blanco otra vez. Sofía, no entiendes lo que estás diciendo. Tu padre te ha envenenado la mente contra tu propia madre. Nadie me envenenó la mente, replicó Sofía. Tengo ojos y oídos. Sé lo que vi. Doña Beatriz volvió a centrar su atención en mí. Si sigues adelante con este divorcio, te vas a arrepentir. Me aseguraré de que Diana se quede con todo. La casa, el negocio, los niños. Te vas a quedar sin nada. Entonces que así sea, dije con calma. Prefiero no tener nada a vivir con una esposa mentirosa e infiel. Ahí fue cuando doña Beatriz jugó su carta de triunfo. ¿Y qué hay de don Horacio? Necesita atención constante. Si Diana se va, ¿quién va a cuidar a mi esposo? Miré a don Horacio, quien estaba sentado en su sillón, confundido y asustado por todos los gritos. Este pobre anciano con demencia se había convertido en un peón en el juego de manipulación de su esposa. Don Horacio es bienvenido a quedarse aquí el tiempo que lo necesite, dije. Las decisiones de su hija no cambian mi responsabilidad con la familia. A doña Beatriz se le cayó la mandíbula. Esperaba que yo me desmoronara bajo la presión y eligiera el camino de menor resistencia. En cambio, estaba dispuesto a cuidar de su marido incluso después de que su hija me hubiera traicionado. No puedes hablar en serio, susurró doña Beatriz. Hablo muy en serio, respondí. Don Horacio no es responsable de lo que hizo Diana. Se merece algo mejor que ser arrumbado de un lado a otro como si fuera un mueble. Esa noche, después de que doña Beatriz se fue y los niños estaban en la cama, me senté con don Horacio en la sala. Su demencia lo mantenía confundido la mayor parte del tiempo, pero ocasionalmente tenía momentos de lucidez. Gerardo, dijo don Horacio de repente, con la voz más clara de lo que había estado en semanas. ¿Dónde está Diana? Se va a quedar en otro lado por un tiempo, don Horacio, le respondí suavemente. Don Horacio asintió despacio. Había estado diferente últimamente. Inquieta, como si estuviera buscando algo que no estaba aquí. Incluso en su confusión, don Horacio había notado lo que yo fui demasiado confiado para ver. Lamento que esté pasando esto, dijo don Horacio, dándome unas palmaditas en el brazo con una mano temblorosa. Eres un buen hombre, Gerardo. No dejes que ella te quite eso. Viniendo de un hombre cuya mente se estaba desvaneciendo, esas palabras significaron más que cualquier consejo que un terapeuta de parejas pudiera darme. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado y comencé el proceso que pondría fin a mi matrimonio de 23 años. Era hora de dejar de ser la víctima y empezar a ser el hombre que mis hijos necesitaban que fuera. 3 días después de la visita de doña Beatriz, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Había estado pensando en nuestra situación financiera y me di cuenta de que Diana había estado gastando un dinero que no teníamos para mantener su nuevo estilo de vida. Ropa deportiva de diseñador, cenas caras, habitaciones de hotel. Todo salía de nuestras cuentas conjuntas mientras yo me rompía el lomo manteniendo el negocio a flote. Fui al banco a primera hora del lunes y me reuní con nuestro ejecutivo de cuenta, Jaime Patiño. Jaime y yo nos conocíamos desde hacía años, y podía ver el estrés escrito en todo mi rostro. ¿En qué te puedo ayudar, Gerardo?, preguntó Jaime, acomodándose detrás de su escritorio. Necesito proteger los bienes de mi negocio, le dije directo. Mi esposa ha estado teniendo una aventura y voy a pedir el divorcio. No puedo permitir que vacíe nuestras cuentas mientras esto se soluciona. Jaime asintió con simpatía. Ya he visto esto antes. ¿Qué necesitas? En cuestión de un par de horas, había transferido todos los fondos del negocio a cuentas separadas a las que solo yo tenía acceso. También descubrí algo interesante. Diana había estado retirando efectivo regularmente durante los últimos 3 meses. Pequeñas cantidades, nada que activara alarmas,
pero sumaban más de 68,000 dólares pesos, 17,000 dólares pesos gastados en su aventura mientras yo trabajaba semanas de 60 horas y me preocupaba por la colegiatura de la Universidad de Sofía. Esa tarde, recibí una llamada que no esperaba. Era Beto Córdoba. Señor Cárdenas, soy Beto Córdoba. Creo que tenemos que hablar. No creo que tengamos nada que discutir, le respondí con frialdad. Mire, yo no sabía que Diana estaba casada cuando empezó todo esto, dijo Beto, con voz nerviosa. Me dijo que estaba separada, en proceso de divorcio. Nunca me habría involucrado si hubiera sabido la verdad. ¿Y cuándo descubriste la verdad?, le pregunté. Beto se quedó en silencio por un momento. Hace como 2 semanas, pero para entonces las cosas ya se habían complicado. ¿Complicado de qué manera? Ha estado hablando de dejarlo a usted y quedarse con la mitad de todo en el divorcio. Lo tiene todo planeado. La casa, su negocio, la custodia de los niños. Cree que usted es demasiado blando como para defenderte. La audacia de aquello me golpeó como un puñetazo en el estómago. Diana no solo me estaba engañando. Estaba planeando quitarme todo por lo que había trabajado y entregárselo a su novio. Se equivoca sobre lo de que soy blando, le dije a Beto en voz baja. Sí, ya me estoy dando cuenta, respondió Beto. Mire, voy a terminar lo nuestro. Toda esta situación es demasiado sucia para mí. Solo pensé que debía saber lo que está planeando. Después de colgar, me quedé sentado en mi oficina por un largo rato, mirando la pared. Mi esposa durante 23 años no solo me era infiel, era calculadora. Me había estado utilizando como su cajero automático mientras planeaba su estrategia de salida con otro hombre. Esa noche, llamé a mi abogado y le conté sobre la advertencia de Beto. Aceleramos nuestro cronograma para entregarle los papeles del divorcio y asegurar los bienes. Si Diana quería ponerse pesada, estaba a punto de aprender que su esposo blando en realidad tenía algo de acero por dentro. También tomé otra decisión esa noche, una que enviaría un mensaje que Diana no podría ignorar. Empecé a llamar a agentes de bienes raíces para poner la casa a la venta. Si quería la mitad de todo, podría tener la mitad de lo que quedara después de que yo liquidara nuestros bienes y asegurara lo que me correspondía legítimamente. A la mañana siguiente, un agente de bienes raíces pasó a evaluar la propiedad. Diana no estaba allí. Se estaba quedando en la casa de su hermana, todavía jugando a ser la víctima. Pero los vecinos lo notaron, y en un pueblo como San Juan del Río, las noticias vuelan. Para el mediodía, mi teléfono no paraba de sonar. La llamada que había estado esperando llegó a las 2:30 de la tarde. La voz de Diana era aguda, llena de pánico y rabia. ¿Qué diablos crees que estás haciendo?, gritó Diana por teléfono. Mi mamá llamó y me dijo que hay un agente de bienes raíces en nuestra casa. Ahora es mi casa, respondí con calma. Y la voy a vender. No puedes vender nuestra casa sin mi permiso. De hecho, sí puedo. La casa está solo a mi nombre. ¿Recuerdas? Tú insististe en eso cuando la compramos por tu mal historial en el buró de crédito debido a todas tus compras compulsivas. El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. A Diana se le había olvidado ese pequeño detalle. Esto es una locura, Gerardo, dijo finalmente Diana, pasando del enojo a la desesperación. ¿Dónde se supone que van a vivir los niños? ¿Dónde se supone que voy a vivir yo? Ese ya no es mi problema, le dije. Debiste haber pensado en eso antes de decidir engañar a tu esposo y planear cómo robarle su negocio. ¿De qué estás hablando? Yo nunca planeé robarte nada. Beto me contó todos tus planes, Diana. La mitad del negocio, la mitad de los bienes, la custodia de los niños. Has estado conspirando a mis espaldas mientras yo me rompía el lomo trabajando para mantener a esta familia. Otro largo silencio, luego, con una voz pequeña, Beto te llamó. Así es. Parece que no le interesa tanto la mercancía dañada como pensabas. Por cierto, va a terminar las cosas contigo. Dice que la situación es demasiado problemática. Podía escuchar a Diana llorar del otro lado de la línea, pero no sentí nada. Ni lástima, ni arrepentimiento, solo la fría satisfacción de ver cómo sus planes perfectamente trazados se desmoronaban a su alrededor.
Gerardo, por favor, suplicó Diana. Podemos arreglar esto. Voy a cortar todo contacto con Beto. Haré lo que tú quieras. Solo no vendas la casa. Piensa en Sofía y Elías. Estoy pensando en ellos, le respondí. Estoy pensando en que necesitan a un padre que se respete a sí mismo lo suficiente como para no dejarse pisotear por una esposa infiel. Estoy pensando en que necesitan aprender que los actos tienen consecuencias. Estás siendo cruel, susurró Diana. No, estoy siendo inteligente. Por primera vez en meses, estoy pensando con claridad en lugar de poner excusas para tu comportamiento. Esa noche, Diana se apareció en la casa trayendo a doña Beatriz. Parecían listas para la guerra, pero yo estaba listo para ellas. Gerardo, esto ha llegado demasiado lejos, anunció doña Beatriz mientras entraban por la puerta principal sin invitación. Tienes que detener estas tonterías y arreglar las cosas con Diana. Lo único que tengo que hacer es proteger a mis hijos y mi patrimonio de una mujer que ha estado mintiendo y engañando durante meses, respondí. Diana intentó otro enfoque. Caminó hacia don Horacio, que estaba sentado en su sillón viendo la televisión, y se arrodilló junto a él. Papito, dile a Gerardo que no puede corrernos de nuestra casa, dijo Diana con una voz dulce. Don Horacio la miró con confusión en los ojos. ¿Quién eres tú?, le preguntó. La pregunta golpeó a Diana como una cachetada. Su propio padre, en medio de su demencia, no la reconocía. Tal vez era porque ella había estado tan ausente en su cuidado, tan concentrada en su aventura amorosa, que se había convertido en una extraña incluso para él. Soy yo, papi, dijo Diana, con las lágrimas escurriéndole por el rostro. Soy Diana, tu hija. Don Horacio negó con la cabeza lentamente. Mi hija me cuida. Tú no me cuidas. Gerardo es quien me cuida. Incluso en su confusión, don Horacio podía ver la verdad que todos los demás por fin estaban reconociendo. Yo no era el villano en esta historia. Yo era el hombre que había estado manteniendo unida a esta familia mientras Diana la hacía pedazos. Los trámites del divorcio avanzaron más rápido de lo que esperaba. Mi abogado, el licenciado Javier Morales, era como un perro de presa que no creía en alargar las cosas innecesariamente. En 6 semanas, teníamos programada una audiencia de conciliación. Diana se presentó con su abogado, luciendo como si hubiera envejecido 10 años. El estrés de perder a Beto, de enfrentar la realidad del divorcio y lidiar con el rechazo de su padre le había pasado factura. Ya no era la mujer confiada que creía que podía comerse el pastel y guardarlo también. La señora Cárdenas está dispuesta a renunciar a cualquier reclamo sobre el negocio, anunció su abogado. A cambio del 50% del resto de los bienes matrimoniales. Javier me miró y yo asentí. Mi cliente acepta esos términos, con una condición. La señora Cárdenas renuncia a su derecho a exigir una pensión alimenticia. El abogado de Diana intentó objetar, pero Diana lo hizo callar con un ademán. Está bien, solo quiero que esto termine. La casa se vendió 2 semanas después a una pareja joven con gemelos. Usé las ganancias para comprar un lugar más pequeño cerca del taller, con una recámara en la planta baja para don Horacio y espacio suficiente para Sofía y Elías. Carlos me ayudó a mudar las cosas de don Horacio, y mi hermano estaba impresionado por lo bien que estaba el anciano con cuidados constantes. ¿Sabes qué, Gerardo?, dijo Carlos mientras armábamos el cuarto nuevo de don Horacio. Cuidar de él probablemente le salvó la vida. Si Diana lo hubiera metido a un asilo, ya no estaría aquí. Don Horacio parecía entender que este era su nuevo hogar. Gracias, Gerardo, dijo claramente durante uno de sus buenos momentos. Eres mejor hombre de lo que mi hija merecía. Sofía se adaptó al divorcio mejor de lo que yo esperaba. Fue aceptada en la Universidad Autónoma de Querétaro, UAC, con una beca parcial, y parecía aliviada de que la tensión en nuestra casa por fin hubiera desaparecido. Papá, ¿te puedo decir algo?, me dijo Sofía una noche mientras cenábamos. Por supuesto, corazón. Estoy muy orgullosa de ti por plantarle cara a mamá. Durante meses tuve miedo de que simplemente la fueras a dejar pisotearte por el resto de tu vida. A Elías le tomó un poco más de tiempo aceptarlo, pero eventualmente comenzó a ver que la vida era mucho más tranquila sin los dramas y mentiras de su madre. 6 meses después de que se finalizara el divorcio,
me topé con Diana en el supermercado. Iba con un tipo al que no reconocí, más joven que ella y usando un traje que se veía demasiado caro para su sueldo. Hola, Gerardo, dijo Diana con torpeza. Diana, asentí cortésmente. ¿Cómo están Sofía y Elías? Están muy bien. Sofía está brillando en la universidad y Elías entró a la selección de lucha olímpica de la prepa. A Diana se le cayó un poco la cara. Se había perdido ambos logros porque estaba demasiado ocupada intentando reconstruir su vida tras haber destruido la anterior. ¿Y don Horacio?, preguntó en voz baja. Está de maravilla. Sigue viviendo con nosotros. A los niños les encanta tenerlo en casa. Pude ver el arrepentimiento en los ojos de Diana, pero ya era demasiado tarde para eso. Había tomado sus decisiones y ahora tenía que vivir con ellas. Mientras me alejaba, sentí algo que no había sentido en años, una paz total con mis decisiones. 2 años después, mi vida no se parecía en nada a lo que era durante esos oscuros meses de descubrimientos y divorcio. Reparación de camiones Cárdenas estaba prosperando, en parte porque en el pueblo se corrió la voz de cómo había manejado mi situación con dignidad y fortaleza. Los hombres respetaban eso, y le llevaban sus negocios a un hombre en quien podían confiar. Sofía estaba en su 2º año en la UAC estudiando Administración de Empresas. Venía a casa cada par de semanas y siempre se hacía tiempo para sentarse con don Horacio y contarle sobre sus clases. Incluso en su confusión, don Horacio parecía entender que ella estaba triunfando. Elías se había convertido en un joven seguro de sí mismo que no tenía miedo de decir lo que pensaba. El divorcio le había enseñado que a veces tienes que defender lo que es correcto, por más difícil que sea. Papá, me dijo Elías una noche mientras trabajábamos en su coche. Me da gusto que te hayas divorciado de mi mamá. ¿Por qué lo dices, mijo? Porque me enseñaste que un hombre no tiene que aceptar que lo traten mal, ni siquiera alguien a quien ama. Es una lección que nunca olvidaré. Don Horacio seguía con nosotros y su condición en realidad había mejorado gracias a la rutina y los cuidados constantes. El doctor Patiño decía que era sorprendente lo bien que estaba para alguien con su nivel de demencia. El amor y la estabilidad le habían dado más días buenos que malos. Un sábado por la mañana de octubre, estaba en el mercado local comprando manzanas cuando me topé con Luisa Garza, una enfermera a la que conocía desde la preparatoria. Ella también estaba divorciada, con 2 hijos que eran amigos de Elías. Gerardo Cárdenas, dijo Luisa con una cálida sonrisa. Escuché que ahora eres todo un soltero cotizado. Solo me estoy enfocando en mis hijos y en mi negocio, respondí, aunque no pude evitar notar cómo se le iluminaban los ojos cuando sonreía. Bueno, si algún día quieres enfocarte en algo más, llámame, dijo Luisa, entregándome su tarjeta de presentación. Esa noche, me quedé mirando su tarjeta por un largo rato. No estaba listo para nada serio, pero tal vez era hora de considerar que mi vida no tenía por qué estar definida por la traición de Diana. Nunca llamé a Luisa, pero 6 meses después me la volví a encontrar en uno de los torneos de lucha de Elías. Esta vez, la invité a tomar un café. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?, preguntó Luisa en nuestra primera cita. Me di cuenta de que dejar que las malas decisiones de una persona definan el resto de mi vida, sería darles demasiado poder, le contesté con honestidad. Luisa y yo nos tomamos las cosas con calma, pero a los niños les cayó muy bien, y don Horacio siempre se animaba cuando nos visitaba. Ella entendió que mi familia estaba primero y respetaba la vida que había construido sobre las cenizas de mi matrimonio. Un año después, cuando Luisa y yo nos comprometimos, Sofía dijo algo que se me quedó grabado. Papá, encontraste a alguien que aprecia al hombre que siempre has sido, en lugar de intentar cambiarte por alguien más. Esa era la diferencia entre el amor y la manipulación, entre una pareja y alguien que te usa. Tuve que perderlo todo para entenderlo, pero la lección valió el precio. En cuanto a Diana, me enteré por ahí de que ya había arruinado un par de relaciones más y que estaba trabajando en una estética en la ciudad de Querétaro. Llamó un par de veces queriendo reconectar con los niños, pero ya eran lo suficientemente mayores como para tomar sus propias decisiones sobre su madre. A veces sentía lástima por ella, no por lo que yo le había hecho, sino por lo que ella se había hecho a sí misma. Tuvo un buen hombre, una familia estable y una vida cómoda. Y lo tiró todo por la borda por la emoción del engaño. Pero esa era su historia para cargar, no la mía.
Mi historia se trataba de reconstruir, de ser el padre y el hombre que mis hijos pudieran respetar, de encontrar un amor honesto y real. Era una historia mucho mejor, y me enorgullecía estar viviéndola.